Mientras escuchaba esta canción, veía la fotografía, los videos, y me puse a pensar lo cuánto este mundo necesita de Dios. Pero no un Dios ordinario, no un Dios cualquiera, como ocurrió hace un tiempo atrás cuando un reportero salió a las calles a preguntar a la gente si creían en Dios. Y él entrevistó varias personas y encontró un hombre que pasaba por ahí y le preguntó si él creía en Dios. Y ese señor dijo, sí, yo lo creo. Y el reportero le dijo, ¿tú crees en un Dios personal, relacional, que se preocupa con el ser humano, que tú puedes relacionarte con él? El tipo le dijo al reportero, no. El Dios que yo creo es un Dios ordinario, que está más allá y que no se involucra con nosotros. Yo creo que ese es el Dios de muchas personas. Y mucha gente tiene a Dios así, como una persona muy lejana, sentada en un trono allá en el cielo, que cuando tú necesitas, haz lo posible para acercarte a Él, pero como que Él está tan lejos que no se preocupa por ti, que no está interesado quizás en responder tus oraciones. Un Dios como que Él se fuera una especie de un objeto que no tiene sentimientos, no tiene voluntad propia, que no tiene deseo de tener una relación con los demás. Yo no sé cuál es el Dios que tú crees y quién es tu Dios. Si esa pregunta te lo hicieran a ti en ese día, ¿tú crees en Dios? Y tú le dijeras, sí, yo creo. Y si te preguntara, ¿qué tipo de Dios tú crees? ¿Qué tipo de Dios tú crees? Nosotros empezamos una serie la semana pasada acerca del credo apostólico o el credo de los apóstoles. Quizás una expresión que algunos de ustedes han escuchado en el pasado, otros no tienen la mínima idea de lo que se trata. Pero el credo de los apóstoles, que fue escrito después que Jesús murió, 200, 300 años después que Jesús murió, el credo de los apóstoles es un pequeño resumen, una compilación de las creencias básicas de la fe cristiana. El credo de los apóstoles no fue escrito por Jesús, no fue escrito por los apóstoles, no vas a encontrarlo en la Biblia explícitamente, pero el credo de los apóstoles, aunque tú no encuentres en la Biblia, tú encuentras todo su contenido en la Biblia, todo su contenido en la Biblia. Es muy antiguo y el credo de los apóstoles no es para ser usado como una especie de un amuleto. Tú conoces personas que tienen el Salmo 23 abierto ahí al lado en su cama, o el Salmo 91, y cree que el Salmo abierto al lado de la cama hace milagros cuando tú lo necesitas, o que hay personas que cargan en su billetera el Salmo 23, no para memorizarlo, sino para decírselo en los momentos de dificultad, y como que el Salmo 23 es mágico. Entonces hay mucha gente que usa el credo de los apóstoles pensando que es una especie de amuleto de la buena suerte, que cuando uno está pasando por una situación difícil, solo hay que recitar el credo de los apóstoles. Lo recita y como que eso fuera algo mágico, ¿verdad? El credo de los apóstoles no es para eso. Credo de los apóstoles no es algo que te sirve para la buena suerte. El credo de los apóstoles trae un contenido simplemente increíble, y que tú y nosotros que nos encontramos aquí, aquellos que están conectados en línea, deberíamos de conocer el contenido del credo, de las enseñanzas que hay ahí, tomar esas enseñanzas y empezar a aplicar a nuestras vidas. Fíjate lo que dice el credo. Tú tienes en tu bosquejo del sermón, tiene plastificado en tu silla. Déjame leer con ustedes. Si tú quieres acompañarme, de pronto podemos leer junto a la cuenta de 3, considerando las comas, los puntos aparte, no corras, no te quedes tan atrás. Vamos a ver si podemos leer juntos, pero fíjate el contenido que hay ahí.
Dice el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo. Vamos, diga en voz alta: nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Todo eso tú vas a encontrar en tu Biblia. Y nuestra serie se trata de estudiar cada contenido del credo. En tu hojita que te entregaron hoy, cuando tú entraste aquí, y aquellos que están online pueden a la vez tomar nota donde se encuentran, nosotros vamos a hablar acerca de la primera frase del credo que dice que creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre, eso quiere decir que hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu. Dios Padre. Quizás muchos de ustedes que están aquí vienen de un hogar sin papá. Quizás algunos de ustedes que están aquí no conocieron su padre biológico. Quizás algunos de ustedes que están aquí tienen su papá, pero no tienen una relación con él. Quizás algunos de ustedes que están aquí ni siquiera quieren escuchar el nombre Padre, por las mismas experiencias que tú has tenido. Quizás algunos de ustedes que están aquí tienen una relación muy cercana con su papá terrenal. Te llevas bien con él, lo amas y lo quieres. Quizás algunos no lo tenemos. Y a veces esta relación que hemos tenido con nuestros padres afecta bastante la relación que tenemos con nuestro Padre Dios. Lo bonito de la fe cristiana es cuando tú colocas tu vida en las manos de Jesucristo. ¿Sabe lo que ocurre? La primera cosa que ocurre es que ganas un Padre celestial. ¿Por qué los cristianos nos llamamos de hermanos? Porque tenemos un solo Padre. Por eso nos llamamos de hermanos, por causa del Padre que tenemos. Es el mismo Padre para todos los creyentes. Es un Padre relacional, es un Padre bueno, es un Padre que se preocupa por nosotros, es un Padre que va a proveer para ti en lo emocional, lo físico, lo espiritual, quizás que tu papá no proveyó. Mucha gente no logra ver a Dios como Padre por la mala relación que tuvieron con sus padres terrenales. Pero en ese día, quiero que nosotros pensemos en Dios como Padre. Dios como Padre. Dios es todopoderoso y Dios como nuestro Padre terrenal. Quiero invitar a una persona que va a sentar aquí conmigo por unos cuantos minutos. Vamos a ver si logramos hacer por unos cuantos minutos. Le voy a invitar de una vez a Aarón, si tú puedes venir, por favor. Aarón Russo es miembro de nuestra iglesia desde hace, Aarón, acércate, desde hace 6 meses aproximadamente. Él ha hecho primera conexión. La última vez que tuvimos primera conexión, Aarón estuvo ahí con su esposa. Tomaron primera conexión, se hicieron miembros de la iglesia familiar. Una persona muy interesante. Aarón, siéntate por favor. Muy interesante debido a su background, su historia. Aarón es un judío de nacimiento, mesiánico, conocedor de la Torá, de la Tanar, y la tiene aquí en hebreo. Habla hebreo, habla inglés, debido a su vida aquí desde muy joven. Ha servido en los Estados Unidos en el área militar como enfermero. Es un enfermero, está terminando su doctorado en enfermería. Ahorita mismo está en esa batalla escribiendo papeles de doctorado. Se mudaron desde el sur de la Florida, más al sur, cerca de Miami, para acá, y encontraron la iglesia familiar online. Y nos conectamos. Aquella situación cuando tú conoces a una persona
y automáticamente te conectas con ella. Siento que somos dos hermanos que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos salido a conversar, a comer, a hablar de la vida, a hablar de la teología bíblica, a hablar de cosas de la palabra de Dios. Él creció bajo las leyes del judaísmo, muy fuerte. Tiene parientes que son líderes en sinagogas, en lugares donde él ha estado. Saliendo desde Crimea de Rusia, ya los antepasados llegaron a Cienfuegos en Turquía. ¿Cuánto tiempo en Turquía? Desde el 1853 hasta el 1921. Es en Turquía. De Turquía entonces salieron hacia acá. De Turquía a Israel, de Israel a Cuba, y de Cuba regresaron a Israel y ahora estamos acá. Están acá en los Estados Unidos. Es un poquito de su historia. A raíz de su madre, debido a situaciones en la vida matrimonial, su mamá se divorció estando en Cuba, y en el segundo matrimonio ella se casó con un pastor bautista. Y ahí fue cuando el hermano Aarón empezó a escuchar acerca del Mesías, del Jesucristo que ya vino, el Jesucristo resucitado. Y él empezó a escuchar acerca de eso, entregó su vida a Cristo, fue bautizado, pero entonces, como llegó su juventud, dejó su relación con Dios, anduvo por ahí, y el Espíritu Santo de Dios empezó a trabajar en su vida y lo trajo de regreso a los caminos del Señor. Él dice que su experiencia es la experiencia de camino a Damasco. Aquellos que saben la experiencia de Pablo cuando fue a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, tú puedes leer cuando quieras. Estábamos hablando esta mañana en el primer servicio con Aarón, y vamos a conversar un poquito. Ahí en tu hojita, yo te voy a suplicar que por favor, si tú puedes, en tu hojita, en la primera parte de nuestra charla, que tú escribas lo que te voy a decir. Cuando yo digo, yo creo en Dios, cuando yo digo, como dice el credo, creo en un Dios todopoderoso, estoy diciendo que Dios es suficientemente bondadoso, si quieres escribir, como para amarme. Una de las características que hablaba con Aarón acerca del Dios del cristianismo y los demás dioses es que el Dios del cristianismo es un Dios trinitario. Nosotros creemos en la Trinidad. Los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, los musulmanes, la nueva era, y puedo citar una lista de sectas que creen en un Dios, pero no creen en la Trinidad. El Dios de los cristianos es diferente porque nuestro Dios es un Dios trino. Nosotros creemos en un Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y si tú eres creyente en Cristo Jesús, quizás tú puedes decir, pastor, yo no entiendo la Trinidad. Está bien que tú no puedes entender, pero la tienes que creer. Nuestro Dios es un Dios trino. Esa es una gran distinción de Dios para nosotros. Ahora, cuando hablamos de esto, nosotros sabemos, y quizás en el futuro estaba hablando con Aarón, que una de las clases que vamos a enseñar en el instituto, quizás él nos va a ayudar, son los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Es algo lindo y es hermoso. Quizás en el futuro lo vamos a hacer eso. Pero le decía, yo hablaba con Aarón, le decía, Aarón, desde la perspectiva de un judío mesiánico, teniendo la Tanar, que es la Biblia en hebreo, ¿cómo nosotros podemos realmente como creyentes creer en la Trinidad? ¿Y cómo podemos saber que la Trinidad realmente existe, está en la palabra? Gracias, hermano. Es un privilegio estar aquí con ustedes. La Trinidad es uno de los grandes misterios de la palabra. Y cuando decimos misterios no nos referimos a algo que es temeroso, es algo que tiene que ser revelado. Como cristianos, como personas nacidas que creemos en el Mesías, debemos aceptar a Dios como un Dios trino,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola persona, con diferentes funciones, pero la revelación viene con el tiempo, para algunos más fácil, más temprano, para otros llega con mucha lectura. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, revelan la esencia de Dios. Revela la ley por la cual no podemos cumplir. Revela la condición humana, cómo fallamos, pero revela la promesa de un Dios Hijo que nos va que pagó el precio de nuestras faltas. Después tenemos la Taná, que es la ley, más los libros proféticos, los libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. En todo se revela en una forma no implícita, pero una forma explícita, la Trinidad de Dios. Cuando leemos en el libro de Génesis, en hebreo es Bereshit, dice que en el principio creó Dios, y cuando habla de Dios usa la palabra Elohim. La palabra Elohim, la palabra Dios en hebreo. Creo que la tenemos por ahí en algún lugar, ahí está. La palabra Elohim es el plural de Eloha. En hebreo todos los nombres masculinos, el plural termina en IM y los femeninos terminan cuando es plural, en OT. Ya aquí estamos viendo que Elohim es un nombre plural. O sea, eso es Dios en plural. Elohim, que estaba aquí, desapareció, ahí volvió. Ese es Dios en plural. Correcto. En el hebreo. En el hebreo. También en el libro de Génesis, o Bereshit, dice que cuando Dios creó en el principio, habla del Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de la tierra. Y cuando leemos el salmista, dice que vi a mi Señor sentado a la diestra del Señor. La Trinidad está implícita en el Antiguo Testamento. Cuando vemos el uso de los números, en hebreo el número de Had es 1, pero se refiere a uno en unidad. Cuando leemos la Shema, dice que Dios es uno, pero habla de una unidad, no un uno absoluto. En ese sentido se usaría la palabra Yahid. En la Biblia se menciona, en el Antiguo Testamento se menciona el Espíritu. La palabra es Ruach HaElohim o Elohim, el Espíritu de Dios, o Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Se usa más en 100 ocasiones. Cuando hablamos cuando leemos la palabra, se habla también de el ángel del Señor. No hay ninguna duda en teología o personas estudiosas que el ángel del Señor se refiere a Dios Hijo. Uno de los pasajes que siempre me impresiona es cuando el ángel del Señor se le aparece a los que van a ser los padres de Sansón y le da la profecía que van a tener un hijo. Y el padre de Sansón quiere ofrecerle un almuerzo y dice, no, yo no voy a comer contigo. Y le dice, voy a hacerte un sacrificio. Y él lo acepta. Ningún ángel aceptaría un sacrificio, solamente Dios a él. Y cuando están haciendo el sacrificio, ellos ven el ángel del Señor descender y el Espíritu revela al padre de Sansón que ha visto a Dios y se postran. Esos son ejemplos en la palabra. Otro ejemplo está en Zacarías 10:11.
que dice que Jehová está hablando, dice que en aquel día me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a mí. Entonces está hablando que Dios, pero ¿quién envió a Dios? Dios. La Trinidad es incomprensible en los términos humanos. Nuestra mente no puede comprender la Trinidad porque cuando la miramos en una perspectiva humana, pero como creyentes, por fe y por revelación del Espíritu Santo, la debemos entender. Nosotros podemos decir a Aarón que la Trinidad, como creyentes, nosotros creemos que es un solo Dios que se manifiesta de tres formas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos también afirmar que ellos son coiguales, porque las personas piensan que la Trinidad son tres dioses distintos, como si tuviera uno manejando el aspecto de que son tres dioses, o que el Padre es mejor que el Hijo y el Hijo es mejor que el Espíritu. Por eso que a veces algunas personas cuando mencionan los tres dicen en el nombre del Padre, del Hijo, y como que el Espíritu es inferior al Padre y al Hijo. Nosotros también creemos obviamente que ellos son coeternos, como tú acabaste de mencionar. Es decir, el Hijo ya existía en la creación del mundo, el Espíritu ya existía en la creación del mundo, y está el Padre que existe en sí mismo por ser coeterno. Una otra cosa que me llama mucho la atención acerca del Espíritu Santo y de Dios Padre y Dios Hijo es la consustancialidad, la sustancia la misma. Es decir, el agua en su estado líquido, está el hielo y esa agua puede evaporar. Es la misma agua, pero tú puedes ver la agua en tres estados diferentes. Y es tan importante para nosotros como creyentes poder entender esos aspectos bíblicos de la Trinidad. Y aún como él decía, quizás no puedes entender en toda su capacidad, pero es imposible ser un creyente y no aceptar la Trinidad. Correcto. Right? Eso es correcto. Puedo tener dudas de entender por completo, pero no aceptarla. Necesito revisar mi teología en ese sentido. Ahora, yo quiero rápidamente terminar con eso. Quizás está un poco fuera de nuestro tema, pero yo he notado últimamente, tengo amistades que fueron creyentes toda su vida, creyeron en el Evangelio, crecieron en la iglesia cristiana. Del día hacia la noche conocieron aspectos de la iglesia mesiánica, y damos gracias a Dios por la iglesia mesiánica, obviamente. Y alguien le dijo a esa persona que ahora él era un judío. A mí me han dicho, Pastor da Silva, yo creo que tú eres un judío. Yo digo, por lo hermoso que me veo, por mi cara de pronto. Tú tienes que averiguar tus raíces, quizás tú eres un judío. Me han dicho que yo soy turco también en el pasado. Entonces de pronto esa persona sale de donde estaba y se mete a un extremo, pero un extremo a punto de ahora, que cuando ora ya no ora en nombre de Jesús, ora en nombre de Yeshua. Ya la Biblia no es más Biblia, ahora es la Torah o la Taná. Ahora ya no es el servicio en la iglesia el domingo, ahora es simple y sencillamente el Shabbat los sábados. Y lo más triste es que esas personas empiezan a negar toda la teología, todo lo que ha pasado con ellos. En tu caso fue al revés. Tú vienes de guardar la ley, intentar, porque como me ha dicho, nadie puede guardar la ley. Tú vienes de lo que es el mundo tradicional judío, pero muy tradicional, tu familia, a llegar a tener una experiencia con el Mesías, con el Cristo resucitado, y no tienes problema con eso, en el sentido de que como los judíos intentando evangelizar a los cristianos, diciendo, hey, no diga más Biblia, no diga más servicio, no diga más eso. ¿Cómo tú piensas acerca de eso? Antes de unirme a esta congregación, asistí a una congregación mesiánica y
ah, muy bien fundada en teología y en el conocimiento de Dios, el Mesías, del Espíritu Santo. No experimenté ningún tipo de problema con ello en ese sentido. Y creo que muchos judíos serán salvos, muchos mesiánicos van a ser salvos también. Sí hay grupos que tratan de judaizar. Esa es la expresión, los judíos judaizantes, que vemos en las Sagradas Escrituras desde hace mucho tiempo. Correcto, y no es algo nuevo, viene de, aun cuando Jesús hablaba a los fariseos, le decía, ustedes están tratando de poner un peso sobre los demás que ni ustedes mismos pueden cargar. Cuando hablamos de guardar el sábado, el que quiera guardar el sábado, que para el Señor lo guarde. Cuando queramos guardar el domingo, para el Señor lo guardamos. Y cuando guardemos el lunes, cualquier día de la semana, todos los días de la semana son de Dios. El gran problema es, yo no he tenido ningún problema con las congregaciones mesiánicas, creo que son, pero el gran problema es aferrarse a la ley que no podemos cumplir y menospreciar el sacrificio, el misterio de Dios haciéndose hombre, venir a salvar y a rescatarnos, y ignorar el trabajo del Espíritu Santo. Los tres son Dios. En mi propia experiencia, sé que guardar la ley es imposible. En mi propia experiencia sé que soy salvo a través del sacrificio de Dios hecho hombre, y en mi propia experiencia viví el Espíritu Santo amonestándome cuando me aparté del Señor. El que quiera guardar los días festivos son increíbles y revela el propósito de Dios con los hombres. Hablemos de la Pesach. El Mesías es nuestra Pascua, nuestro Cordero expiatorio. Hablamos de Purim, cualquier día festivo. El que lo quiera guardar, como no tiene ningún problema, pero aferrarse a la tradición, aferrarse a la ley, es donde está el gran problema. Porque la ley y la tradición nos condenan. Es un compás moral. Pero y negar a la Trinidad es negar las Escrituras, es negar el contexto, la gramática de las Escrituras, es negar a Dios. Aarón, yo quisiera seguir hablando contigo. Yo sé que cuando él empieza a hablar, como que lo que ustedes quieren es, Pastor da Silva, usted cállese y deja que él hable. Yo sé esto, yo sé. Pero no tenemos tiempo. Aarón va a tener un tiempo en el futuro a donde él va a contar su testimonio, su conversión, su trabajo en el servicio militar, cómo volvió al Señor y un poco de su historia. Pero ahora quiero dar las gracias por la participación de él. Gracias. Dios te bendiga. Un gran hombre de Dios. Y te voy a decir algo. Si tú tienes cualquier pregunta o duda con relación a esto, yo creo que tenemos una persona que conoce, sabe las Escrituras y puede hablar contigo. Pero nuestro Dios, el Dios de los cristianos, es un Dios trinitario. Creemos en el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y en tu hojita rápidamente, nosotros cuando decimos que creemos en ese Dios, estamos diciendo que Dios es suficientemente poderoso para ayudarte. Él es bondadoso,
pero es suficientemente poderoso para ayudarte. Por eso el credo en la primera parte dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Es interesante que la Biblia no nos habla de tantos detalles acerca de esto, pero la creación demuestra y nos prueba quién es ese Dios. Si tú nunca has leído en tu Biblia Romanos capítulo 1, yo te insto que tú puedas un día tomar un tiempo y leer acerca de eso, las evidencias de la creación que se manifiesta ahí. Es tan poderoso para cuidar de cada uno de nosotros. En la noche mi nieta Isabela estaba en la casa. Isabela tiene 6 meses. Y desde cuando ella estaba pequeña, si tú tomas cualquier baby recién nacido, tú colocas tu dedo en la mano de un baby recién nacido. ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace? Lo aprieta. ¿Te has fijado en esto? Tú pones el dedo y el baby aprieta tu dedo. Haz la prueba. Tiene un baby por ahí recién nacido. Y te aprieta y no te suelta. Nuestro Dios es tan poderoso y está dispuesto todo el tiempo en ayudarnos y es suficientemente poderoso para esto que tú puedes colocar tu mano, tu vida en las manos de Él y Él la aprieta. Él te la tiene. Tu vida está segura en la mano de este Dios todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Yo lo creo y te voy a decir algo. Yo lo he experimentado. Él es grande para ayudarme, Él es suficientemente todopoderoso para hacer eso. Y por último, déjame decirte algo acerca de ese Dios. El Dios de los cristianos. Que no es un Dios ordinario, es personal, es presente, es relacional. Y cuando yo digo que yo creo, de acuerdo al credo que acabamos de leer, estoy diciendo que Dios es suficientemente amoroso. Amoroso como para encontrarme. Estaba pensando en la historia de Aarón, cuando él dice que se apartó de Dios. Y él me contaba que él tuvo la experiencia de Damasco. Cuando tú estás apartado de Dios, y Dios es suficientemente amoroso, porque aún estando apartado de Él, el amor de Dios es tan grande, tan increíble, que Él va a la búsqueda del perdido. Va a su búsqueda. La mejor figura es la figura del hijo pródigo, que se fue, que se apartó, que se perdió, que dejó a un lado todo lo que el Padre había hecho por él, pero llegó un día, así como Aarón, así como yo, así como muchos, tuvieron su propia experiencia de Damasco. El hijo pródigo, dice la Biblia, que un día después de haber perdido todo y estar comiendo la comida de los cerdos, después de tener un padre con la casa, con todo lo que él tenía, decidió irse, pero un día él, dice la Biblia, que él cayó en sí. Y esa es una expresión que me gusta mucho. El hijo pródigo cayó en sí. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Es aquel momento cuando tú te detienes y reflexionas acerca de ti. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi propósito? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Por qué estoy viviendo una vida tan pecaminosa? ¿Por qué mi vida está en esta condición? Cayó en sí el hijo pródigo. Ahí dice la Biblia, en esa otra expresión, que él se levantó. Yo creo que es algo interesante cuando tú buscas al Señor para reconciliarte con Él. Dice que Él se levantó, cayó en sí, reflexionó acerca de su vida, se levantó, pero no es suficiente reflexionar y pararse. Hay mucha gente que reconoce su error, se levanta y se queda ahí. Pero la Biblia dice que él empezó a caminar. Ayúdenme. Empezó a caminar hacia dónde?
¿Hacia dónde? Hacia la casa de ¿quién? De su padre. Empezó a caminar hacia la casa de su padre, después de todo lo que había hecho. Y cuando camina en dirección a la casa del padre, dice la Biblia que el padre lo vio, salió corriendo, lo abrazó en el cuello. No preguntó dónde estuviste, dónde está la plata que te había dado, con quiénes estuviste. Padre no hizo ninguna pregunta, no le interesaba su pasado, sino que lo llama, manda matar un cordero, llama a los mariachis, mi gente, y hubo un pachangón increíble ahí ese día. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? El padre dijo: mi hijo que estaba muerto, mi hijo que había muerto, volvió a vivir. Esa es la figura del Padre Dios que tenemos. Quizás tú nunca has sentido la presencia de ese Padre realmente en tu vida. Yo quiero invitarte que tú te pares conmigo. Y yo quiero leer para ti. Para algunos de ustedes yo les quiero presentar a ustedes el Dios de los cristianos. Quiero que tú veas, voy a poner en la pantalla, piénsalo en las facetas del carácter de este Dios y quién es Él. En Isaías 40, del versículo 21 al 31, permítame leerles por un momento. Escuchen lo que dice. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos los habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y lo despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice Él. Dice el Santo. Hacen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas y una por una la llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios. Ignora mi derecho, dice Él. El 28 dice: ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondable. Dice el 29, Él fortalece al cansado y acrecenta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este es el Dios al cual nosotros servimos. Amén.